Mi nombre es Mariluz Camargo, docente de la Universidad Nacional, directora del Grupo de Discapacidad Política y Justicia Social, en este momento directora del convenio del cual les voy a contar en estos momentos. La Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social emprendieron este año un convenio interinstitucional para cumplir con este objeto que vemos acá en la pantalla, aunar esfuerzos para lograr el fortalecimiento de la rehabilitación funcional con enfoque biopsicosocial. Hay personas que ya han asistido a meses anteriores a los que vimos ayer, entonces esta parte es repetición de esta información, pero para las personas nuevas voy a presentar específicamente. Esta construcción de lineamientos no empieza este año, sino que está recopilando y recogiendo voces de trabajos anteriores que han surgido. Ayer se mencionaba, el Ministerio mencionaba que incluso desde 2006, acá en esta línea de tiempo estamos marcando desde 2008, cuando inicia un convenio de cooperación con Japón, convenio conocido como JICA, se referencia así, el convenio de JICA, que buscó fortalecer la rehabilitación integral de las personas con discapacidad, específicamente aquellas que eran víctimas de líneas antipersona. Este proyecto duró entre 2008 y 2009 y de ahí tenemos una base importante del trabajo con el cual pues vamos a retomar acá en esta construcción de los lineamientos. En 2013, es decir, el año pasado, se desarrolló un convenio también con el Ministerio y Handicap International Colombia, en el cual se llevaron a cabo unas jornadas académicas en donde participaron diferentes expertos, diferentes actores, y de ello quedaron dos productos. Uno de ellos es un documento de recopilación de recomendaciones para rehabilitación funcional y el otro es un curso de rehabilitación para personas con discapacidad. Un curso virtual que también es un insumo muy importante para esta construcción. En este momento, entonces, 2014, nosotros ¿qué estamos haciendo? Como les dije en un principio, recogiendo todas estas voces y aunando más voces de un grupo de expertos, 2014, de un grupo de expertos que está trabajando específicamente para determinar los lineamientos. ¿Quiénes son estos expertos? Un grupo conformado por una audióloga, por un fisiatra, por un fisioterapeuta, por una fonoaudióloga, un psicólogo, un psiquiatra, una terapeuta ocupacional, una tiflóloga y una trabajadora social. Además de ello, está todo un equipo base conformado por un director, una coordinación científica, académica y toda una logística. En este momento, en esta sala, nos están acompañando como grupo de expertos el profesor Edgar Hernández. A mi derecha, él es fisioterapeuta. Tenemos como participación del Ministerio a Elizabeth Fonseca, como experta también a Marlene, profesora muy conocida. A la doctora Belkis, que ella es fisiatra, ella viene desde el Valle a acompañarnos. Está también la profesora Olga Guzmán como experta en terapia ocupacional, la profesora Liliana Neira como experta audióloga, la profesora Olga Consuelo Pachón, siempre se me confunde, trabajadora social, la profesora, que no me falta, de expertos tendríamos de este grupo a ellos. Bueno, ¿cómo estamos realizando en este momento nosotros esta construcción de los lineamientos? Lo hemos hecho por fases, y estas fases a su vez son cíclicas. En un primer momento hicimos una recopilación de información de estos insumos que les comentaba al principio, de los encuentros, de toda la experiencia que tuvo JICA. De esa compilación entonces propusimos una primera versión de los lineamientos, y en esta primera versión trabajamos algo que se mencionó como la ruta de atención y rehabilitación funcional, de la cual surgió de la detección de diferentes puntos críticos de la actual atención que tenemos en Colombia. Esta ruta de atención se sometió a conceptos profesionales que solicitamos a diferentes colegios y asociaciones. Como pueden ver, convocamos a la mayor cantidad, si no están todos, diría yo que aquí están todos representados los colegios y sociedades que están en Colombia, pasando por fonoaudiología, audiología, pasando por oftalmología hasta llegar a autónomos.
De todos ellos, pues ya tuvimos una recopilación de información, hicimos una matriz y esa fue la que se expuso ayer en nuestra primera sesión de conceptos. Después tuvimos una mesa de trabajo, que es la siguiente fase que les menciono, que les muestro acá, una metodología con mesas de trabajo que fueron organizadas por áreas temáticas. Les comentaba, ya tuvimos 2 mesas, conceptos y ruta de atención. En este momento, y la sesión que vamos a desarrollar en este momento, el día de hoy, va a ser dispositivos de rehabilitación en horas de la mañana y estructura de atención en horas de la tarde. Después de ellas tendremos otras mesas de estrategias de atención. La primera, me equivoqué, era estructura de atención, después será estrategias de atención, talento humano, planes de estudio, y haremos una mesa también local en Leticia. Aparte de eso, tendremos unas mesas de trabajo regionales. En la región Caribe vamos a ir a Cartagena, región suroccidente vamos para Cali, región centro-occidente en Medellín y centro-oriente Tunja. Entonces, de esta forma, ahora acá esta diapositiva que le incorporamos el día de hoy para invitar a las personas que están aquí, que de repente tengan el tiempo para acompañarnos a, bueno, estas son las, se me pasa, son las regionales. Vamos a pasarles una hoja con las locales, las que vamos a desarrollar mañana y pasado mañana por si quieren asistir. Ahora, también estamos presentando estas de regionales porque hay personas que están asistiendo a estas locales y de repente están interesadas en sus ciudades asistir. Entonces, aquí tenemos la fecha. Esto lo podemos también imprimir para aquellas personas que estén interesadas y les damos la información específica. Todo lo que estamos haciendo en estas mesas de trabajo va a quedar consolidado en diferentes áreas, es decir, todo lo que vayamos a ver acá se va a transcribir, eso va a quedar publicado en esta página que está aquí, además de los videos que se están haciendo en este momento, videos que van a estar acompañados de no solamente audio y como tal el video, sino también con un apoyo del libro de sexo. Después aprovecho para presentarles a nuestra intérprete, estudiante de Fonoaudiología de la Universidad Nacional, Laura Gómez. Entonces, aquí tenemos el link para que lo podamos consultar y entonces le doy paso al profesor Edgar Hernández, quien va a ser la persona que lidere esta mesa de trabajo que la hemos denominado dispositivos de rehabilitación. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días. Entonces, para el grupo en términos de dispositivos de rehabilitación, en la construcción, siguiendo la ruta y el manejo que se presentaba ayer, que es la ruta de atención, los elementos de dispositivos entrarían directamente dentro de la ruta con el objetivo de que sean prescritos de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las características y evaluación del usuario que está incluido dentro del programa. Dentro de la base para hablar de dispositivos de rehabilitación está centrado en los conceptos de dispositivos médicos y equipos del decreto 4725, en el de ayudas técnicas y productos de apoyo del ICONTEC y en el de ayudas técnicas para personas con limitación, clasificación y CONTEC 1994. Esos son la base, pero de acuerdo a eso hicimos una revisión de literatura en términos de que nos pudiera determinar cuál era la base de construcción a nivel Latinoamérica y a nivel mundial en términos de dispositivos de apoyo. En términos de dispositivos, el término queda como dispositivos de rehabilitación, y en dispositivos de rehabilitación se va a hablar de cualquier aparato, máquina o sistema técnico, software o instrumento, equipo y o herramienta, dentro de los cuales estén incluidos los dispositivos médicos, equipos biomédicos, ayudas técnicas y productos de apoyo, dentro de los cuales cumplan con de las funciones principales: el diagnóstico, prevención y supervisión de condiciones de salud discapacitantes, el apoyo, corrección o sustitución de una función y o estructura corporal. Son los términos centrales sobre los cuales se va a centrar un dispositivo en rehabilitación. Todos ellos para posibilitar la realización de actividades de la vida diaria y promover la autonomía de las personas, que a la vez mitigan, compensan o eliminan la deficiencia, la limitación o discapacidad, pero dentro del concepto actual vamos a hablar de limitación y restricción en la actividad. Eso es como el concepto base del cual vamos a partir para dispositivos de rehabilitación.
Dentro de eso hablamos de una línea dentro del manejo de esos dispositivos de rehabilitación que parten desde el proceso de la intersectorialidad que va salud, protección social, educación, transporte, movilidad, deporte, recreación y cultura. ¿Para qué necesita el individuo el dispositivo de apoyo? De acuerdo a eso, de acuerdo al Sistema General de Seguridad Social y de acuerdo a la EPS, IPS está orientado y manejado hacia el POS unas características de evaluación e intervención de acuerdo al dispositivo. Entonces, de acuerdo a esto, se plantea que un equipo interdisciplinario evalúa a la persona unido al manejo con familia para determinar el tipo de dispositivo que está incluido de acuerdo al sistema de seguridad social. Si este no está incluido, se dan las orientaciones específicas de acuerdo al manejo. Si sí está incluido, el dispositivo debe ser entregado de acuerdo a la evaluación y de acuerdo a las normas ISO y a la calidad del dispositivo de acuerdo a esa norma. Y va a permitir, de acuerdo a esto, los ajustes y el manejo del dispositivo entregado. Se debe hacer una evaluación inicial funcional, una intervención terapéutica, un seguimiento con el equipo del primero al sexto mes y un manejo global hacia el primer año, y de acuerdo a eso se va a hacer con familia y con cuidadores. Es lo que se ve dentro de la ruta de manejo del dispositivo. Las selecciones y criterios para el dispositivo, entonces la evaluación del entorno, la evaluación de la persona y las contraindicaciones que puedan estar relacionados con la aplicación del dispositivo específico en términos del manejo. Esta sería como la ruta global para el manejo del dispositivo. ¿Qué tipos de dispositivos vamos a manejar? Vamos a manejar tres tipos de dispositivos. En un proceso de fabricación, entonces van a ser aquellos productos fabricados en serie, que son diseñados y producidos bajo un estándar de fabricación, productos adaptados o productos a la medida. Dentro de productos adaptados son productos diseñados y producidos de acuerdo a la característica de implementación del usuario y a la medida fabricado bajo la prescripción de un profesional de acuerdo a las características del dispositivo. De acuerdo a aplicabilidad, se dividieron en dos elementos, prótesis y órtesis. Prótesis como aquellos productos o elementos fabricados en serie o hechos a la medida que sustituyen una estructura corporal y una función, pues desde una prótesis corporal, una prótesis auditiva, que determinen su uso para sustituir o cumplir una función. Y órtesis como aquellos productos o elementos fabricados en serie, adaptados o hechos a la medida que sustituyen, corrigen o complementan una función corporal. Y el tercero, según complejidad, vamos a hablar de dispositivos de baja complejidad y de alta complejidad. Aquellos de baja son los de elementos de uso común que han sido adaptados para accionar mecánico o eléctrico. Son aquellas ayudas técnicas de bajo costo que pueden ir hasta 4 o 5 salarios mínimos legales vigentes, y los de alta son elementos como dispositivos electrónicos que no son de uso común. Son ayudas de alto costo por encima de 4 salarios o 5 salarios mínimos y que implica una manufactura, ¿cierto?, de mayor complejidad. La adquisición y el aditamiento va a depender de los requisitos garantizados por el POS y de acuerdo a la inclusión dentro del sistema. De acuerdo a eso y según las normas, ¿cierto?, de la adaptación para dispositivos, se dividieron en estas categorías. Entonces aquí encontramos el código, el nombre técnico de la clase y la definición de cada uno de las ayudas de los dispositivos en rehabilitación. Entonces tenemos las ayudas para terapia de entrenamiento, órtesis y prótesis, ayudas para el cuidado y la protección personal, ayudas para la movilización personal, para actividades domésticas, mobiliario de adaptaciones de vivienda, para comunicación, información y señalización, y para ayudas de manejo de bienes y productos. Ahí vemos dentro de cada una de esas categorías qué tipo de dispositivos se está entendiendo que se está manejando. Ejemplo, para ayudas para terapia de entrenamiento, son ayudas para desarrollo de actividades terapéuticas que apoyan generalmente el personal de rehabilitación en el desarrollo de los procedimientos de tratamiento y de intervención con el paciente. Órtesis y prótesis, órtesis como dispositivos aplicados externamente y prótesis como dispositivos externos que son utilizados para reemplazar total o parcial. En cada una se encuentran ustedes las definiciones de qué se entiende por cada uno de esos dispositivos y cómo esos dispositivos permitirían o garantizarían dentro de la característica del dispositivo global de rehabilitación. Grupos de ayudas de acuerdo al profesional que puede generar el manejo en términos del dispositivo.
Entonces aquí tenemos el profesional que puede hacer la prescripción, sea en el grupo 1 donde están los dispositivos de rehabilitación a nivel físico, 2 sensoriales, 3 físicos de secuelas neurológicas, 4 físicas y enfermedades neurodegenerativas y 5 grupos sensoriales y aditamentos. Son los grupos como están y como se prescriben de manera global, sea por médico general, enfermera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, endoprotecistas o el grupo global de rehabilitación. Es como se encuentra dentro de la prescripción global de los aditamentos y de lo que se entiende por los dispositivos de apoyo. ¿Cuál es el elemento que seguiría en este momento? Es conocer desde los dispositivos que son prescritos en su práctica profesional, que es a lo que pasaríamos en este momento, es cuáles son los que están siendo utilizados por ustedes dentro del plan obligatorio de salud post, cuál ha prescrito y cuál no está dentro del plan obligatorio de salud, cuál considera que debe ser incluido dentro del plan obligatorio, quién lo prescribe o quién lo prescribiría y que argumente ese trabajo. Entonces a cada uno de ustedes en este momento les vamos a entregar una matriz de trabajo. La idea es que lo podamos completar y de acuerdo a eso lo pongamos en discusión posteriormente en el grupo de la mesa de trabajo. ¿Quieres devolverte una donde están en el grupo de las bastones? Por ejemplo, el médico psiquiatra no apareció aquí. Todo eso, la idea es que podamos implementar lo que nos haya faltado, que podamos incluirlo dentro de todos los dispositivos, sea el de prescripción. Por eso en la columna va quién lo prescribiría, que haga falta, quién no está dentro de cada uno de los elementos de prescripción y cómo lo complementaríamos de acuerdo a los dispositivos de apoyo. ¿Sí? Daríamos esa diapositiva. Sí, para poder. Venga, pero hay que hacer algunas aclaraciones respecto a la. Primero que todo, la normatividad respecto a qué le digo, a dispositivos médicos, aparte de la internacional, obviamente, ¿cierto? La que, pues, Esperancita nos comentará más tarde, porque ella hemos trabajado de la mano con respecto a lo que es para discapacidad y demás, que es la 9999, pero versión 2013. Sí, pero nosotros estas son las de base, pero nosotros en el documento ustedes encuentran toda la normatividad vigente que está fundamentando las disposiciones. Pero es que hay unas cosas de clasificación, y demás. Hay muchos más estándares, hay nomencladores de dispositivos médicos que hay que hacer mención. Si tenemos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en nomenclatura de dispositivos médicos en este momento. Es un proyecto muy grande que tiene el Ministerio y la clasificación de dispositivos médicos, aparte de la que tiene, que le digo, la ISO 9999, existen otras nomenclaturas, como por ejemplo el MDN tiene una nomenclatura amplísima en donde están todos los dispositivos. ECRI es otra nomenclatura que también incluye muchos dispositivos médicos. Nosotros hicimos un ejercicio que llevamos ya 2 años precisamente en tratar de entender cómo son esas nomenclaturas para poder trabajarlas, porque nos interesa hacer la estandarización semántica que se llama, en donde hay 2 aspectos fundamentales. Uno que es la parte de la universalización del lenguaje y 2 que es la parte de la interoperabilidad semántica que deben de tener los dispositivos. ¿Por qué? Porque en todo el mundo queremos es comunicarnos de manera que podamos entendernos, ¿cierto? Yo no puedo hablar acá en Colombia de por ejemplo, de un cajo, ¿sí? En el caso de las ortesis, no puedo hablar de un cajo cuando en Japón están hablando de otra cosa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas nomenclaturas que han tratado de integrar. Pues felizmente puedo decir que hemos reunido muchísimos elementos para poder decir que hay nomenclaturas que hay que tenerlas en cuenta para todos los procesos en el sector salud. Sí, bueno, esa es la primera. La segunda es con respecto a la normatividad. Colombia sí tiene normatividad en la parte de las prácticas de manufactura, sobre todo en lo sobremedido, porque nosotros hemos defendido muchísimo eso de que la gente no puede automedicarse. O sea, para nosotros los dispositivos en serie llevan consigo un riesgo altísimo para la población.
estandarización. Es así como, por ejemplo, voy a hablar en general para que después bajemos a lo que es la parte funcional. Por ejemplo, en salud visual y ocular, nosotros sabemos que hay dispositivos médicos que están causando muchos eventos e incidentes adversos en la población y sobre todo en la población adolescente. Ejemplo, los lentes de contacto, ¿sí? Que se los ponen los niños para cambiar de color. Para ponerles un solo ejemplo. Pasamos a los auditivos. Si nosotros hay sobremedida auditivos, entonces tenemos todo lo que tiene que ver con los audífonos, ¿cierto? Que hay de diferentes clases también, y que de todas maneras la gente se coloca audífonos sin saber que eso trae consigo un daño, ¿cierto? Mucho mayor a nivel neurosensorial, inclusive de qué le digo, del oído medio y externo, que son sobre medida. Y, por ejemplo, en la parte de prótesis y órtesis, que para eso sí tenemos norma, que es la 1319, la resolución 1319 del 2010, y que hoy la estamos precisamente modificando porque no da alcance a todos los dispositivos, ¿cierto?, ortopédicos. Para nosotros es la intención que tiene el Ministerio es de abarcar todos los dispositivos, llámense médicos, llámense de apoyo, llámense como se llamen, pero porque queremos que al fin y al cabo la población en discapacidad que necesite cualquiera de esos dispositivos pueda acceder. De ahí que nosotros hablamos de 4 principios fundamentales: uno que es el acceso, otro que es la disponibilidad, que son principios universales de los dispositivos médicos, otro que es la idoneidad, o sea, a quién le vamos a aplicar el dispositivo, ¿cierto?, y otro que es la seguridad. O sea, esos 4 principios fundamentales que manejamos a nivel universal son los que deben contemplar estos dispositivos. Bueno, entonces, con relación a lo que es nomencladores y a lo que es normatividad, queda un poco más claro para que retomemos esos conceptos. Y por último, a ver, yo quisiera, hay varias cosas que hay que comentarlas aquí y que yo de pronto, si de pronto no tengo la oportunidad, lo voy a hacer hoy mismo porque me preocupa y nosotros estamos trabajando en el Ministerio. En este momento, por ejemplo, se está haciendo la guía de amputación. Eso tiene que ir de la mano con la parte de miembro inferior. Entonces, del amputado de miembro inferior. Eso tiene que ir de la mano con la parte de rehabilitación y de la aplicación y adaptación de dispositivos médicos. Si nosotros dejamos por fuera eso, no estamos haciendo nada. Entonces, aprovechar precisamente esas mesas que están funcionando en el Ministerio. Yo no he tenido la oportunidad, Elizabeth, de asistir a la primera, no me han invitado, no sé, pero de todas... ¿Sí me invitaste? Bueno, ok, dígate. Mira que tú dile que me... Porque lo que pasa es que ahorita mismo la OMS, en el último Congreso Mundial de Dispositivos Médicos que se realizó en Ginebra en noviembre del año pasado, se hizo mucho hincapié en que las guías clínicas, por su especificidad en lo que van a tratar, deben incluir los dispositivos médicos específicos, no los generales, ¿no es cierto?, codificados y estandarizados. Entonces estamos haciendo un trabajo de manera, se puede decir, paralela, en el sentido de hacer estandarización de dispositivos médicos, hacer la parte de todo lo que es la normatividad técnica de buenas prácticas de manufactura para todo lo que es discapacidad, porque son los 4 campos grandísimos de discapacidad: visual, auditivo, oral y prótesis y órtesis. Y dejamos abierto otros, porque no sabemos si mañana vayamos a poner análisis sobre el vida, ¿cierto? Entonces hay que dejar otros que nos van a incluir ciertos dispositivos. Entonces, pues eso sería como sobre la presentación. Sí. Yo quería hacer otra precisión y es importante, pues es también la primera vez que somos invitados a la mesa de trabajo con Luis Esperanza Rodríguez, que soy terapeuta ocupacional. Desde hace 2 años el Ministerio de Salud se ha venido trabajando en un proceso muy fuerte que es la UTE. La UTE es la Unidad Técnica de Estandarización. Esto, para las personas que no lo conocen, está articulado no solamente desde el Ministerio de Salud, sino que está articulado a todo lo que es la política de gobierno en línea G, y específicamente a la incorporación de lo que se viene dando en Colombia, que es, por un lado,
el gobierno electrónico, por otro lado, la incorporación de todas las fuentes de información en salud a lo que es la plataforma de información CISPRO. Por lo tanto, la articulación con el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones ha sido fundamental, porque estamos hablando desde la misma concepción de cómo se maneja un dato y un metadato, desde lo que es arquitectura de datos. ¿Qué se ha venido haciendo en Colombia, y específicamente con el Ministerio de Salud? Donde para ese proyecto específicamente yo estaba como asesora en uno de los estándares semánticos que se está incorporando. Entonces, primero, Colombia viene trabajando, Ministerio de Salud, Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones, en lo que es la incorporación de varios estándares semánticos. Y son estándares semánticos que tienen unos rigores, incluso desde su uso en términos de codificación. Entonces, ahí, en la presentación que ustedes hicieron, eso fue lo primero que me llamó la atención, porque yo no puedo violar el estándar desde su misma codificación. ¿Cuáles son esos estándares? Estándares de dispositivos médicos, que si bien se hablan de dispositivos médicos, para los que trabajamos en discapacidad y rehabilitación, hay una configuración específica de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas, que son los dispositivos de apoyo. Y para eso, el uso de la nueva ISO 9999, que sale en español solo hasta el año pasado, en diciembre, es un requisito mundial. Entonces debemos seguirnos a eso. 2. La incorporación del estándar CIE 10, pero ya estamos en versión liberada 2011. Estándar CIF, Clasificación Internacional de Funcionamiento de Discapacidad y Salud. Estándar de la OMS International, que es el estándar de la APS, Atención Primaria en Salud. Entonces sí es importante que ustedes pues tengan como referente eso, porque la idea, y pese a que el grupo de trabajo en estos momentos en el Ministerio está, digámoslo así, en un receso administrativo por efectos puramente contractuales, sí es importante que conozcan que este es un proceso que ha venido liderando una persona en el Ministerio de Salud, y para eso se convocó a un grupo, entre comillas, de expertos que maneja cada uno de los estándares. Pero la idea sí es que ojalá se pudiera establecer una comunicación muy directa, porque todo esto va a estar regulado, es más, por las tecnologías en las comunicaciones y en la información. ¿Y qué se espera? Que si nosotros estamos hablando de dispositivos, Colombia pueda mostrarse, pueda compararse, pueda analizarse en términos internacionales, haciendo uso de la semántica y de la sintáctica que se está manejando a nivel internacional. En ese orden de ideas, pues sí sería importante de pronto como establecer esa comunicación, porque al interior del Ministerio tiene un proceso muy fuerte, no solamente de regulación normativa. Nosotros ya tenemos incorporado el otro estándar que me faltó mencionar, que es el estándar de medicamentos, la última actualización de POS, y ya viene con la incorporación de lo que es estándar semántico de medicamentos. Y se espera que todos los estándares y toda la información que empieza a reportar Colombia, no solamente la reporte una institución, sino que cada reporte se vaya incorporando como fuente de datos a lo que es CISPRO. CISPRO tiene 23 fuentes integradas de información en este momento en materia de salud de la población colombiana. Estamos en proceso de llegar a compilar 43 fuentes más de información, donde una fuente de información van a ser dispositivos. Pero tiene que hacerse bajo la arquitectura de datos que ya se ha venido trabajando con un TIC, porque si no, lo que podemos generar son lenguajes diferentes, que sería gravísimo, codificaciones diferentes, que sería más grave aún, y tercero, pues no estaríamos hablando de un lenguaje común. Entonces, pues yo haría la invitación a que antes que de pronto empezar a mirar cuáles son los dispositivos que se prescriben, poder de pronto mirarlo de pronto Marlene, no sé si conmigo, que es la que está ubicada en el Ministerio, poder mirar eso, porque uno sentiría que de pronto todo lo que es UTE, Comunidad Técnica de Estandarización, puede ir por un lado y este proceso puede ir por otro.
y sí se alteraría lo que para el país son fuentes de información. De fuentes de información se habla de dos aspectos fundamentales, del dato y de la calidad del dato, y del uso del estándar internacional. Y el estándar internacional, en todo lo que tiene que ver con dispositivos, no es solamente CIF, porque además CIF ya se traslada a lo que es la última ISO 9999, por lo tanto mi referente es ISO 9999 versión español 2012, que la saca de por sí en Paraguay, y todos los otros estándares que se manejan desde la otra concepción de dispositivos. Entonces sería una recomendación que nosotros pues nos permitimos hacer muy respetuosamente. No, y nos gustaría también contar con la colaboración de ustedes en términos de poder mirar ya directamente eso para poder incorporar. Sí, también hay que hacer, o sea, hay una cosa, y es que desde el año pasado, desde el grupo de gestión de discapacidad del Ministerio se está trabajando en los lineamientos de los bancos de productos de apoyo. Si bien no se han socializado, pues si bien no se han terminado, o sea, estamos actualizándolo, porque pues salió la resolución de POS en diciembre del año pasado, y pues con la misma reglamentación de la ley 1618 pues cambian muchísimas cosas. Entonces el Ministerio también se acoge, o sea, nosotros hemos acogido la norma 9999, la versión actualizada 2012, y nos referimos a productos de apoyo. Ni siquiera ya nos quedamos en el concepto de ayuda técnica, sino que traspasamos a lo que es un producto de apoyo en el marco de lo que la misma CIF contempla, lo que es el producto de apoyo para la persona con discapacidad. Y esta norma pues ya nos ofrece esa codificación. Para nosotros eso es una ganancia grande porque ya viene codificado. Y pues realmente el POS no entra a dar todo, como es un plan de beneficios para personas, pues no se contempla esa gran categoría de dispositivos médicos en rehabilitación porque es mucho más amplio, sino que realmente nos acogemos es a la 9999 actualizada, porque es la que se le entrega directamente al individuo para que pueda facilitar digamos, pues, la ejecución de sus actividades, que vaya restriccionando su participación y que finalmente le lleve a que se le facilite su inclusión social. Entonces, esta parte sí estoy de acuerdo con mis compañeras de que podamos hacer allá como retomar esa norma para poder seguir, pues para poder, digamos, actualizar. Esperanza Lima, muchísimas gracias por todo esto que nos están contando, porque bueno, sí hay cosas que conocíamos, pero lo que nos están contando, hay mucha información nueva. Ustedes hablan de unos estándares que se están trabajando. Nosotros podemos acceder a esa información, entendería yo que hay unos que no están publicados, sino que los están trabajando. Aún así podríamos nosotros acceder a esa información. A ver, en la parte de dispositivos médicos se está haciendo la socialización, la concertación. Inclusive, ¿qué te digo? Con Saret habíamos estado y Saret no está. Para que ustedes también asistieran. Igual con ustedes construimos lo que es la norma 1319. Entonces, sería importante que ustedes conozcan el tema del proceso de estandarización. Y es precisamente ayer o toda esta semana hemos estado haciendo concertación por subtítulo, que ese es el otro cuento. O sea, nosotros hicimos por la dificultad que hay en la parte de comprensión de ese mundo tan grande que son los dispositivos médicos. La misma OMS estima que en el mundo hay alrededor de 1.500.000 dispositivos médicos. Pero en esa mirada podemos incluir ya dentro de lo que nosotros estamos planteando, aunque esté en concertación, esto dentro del documento. Como este documento ya va a quedar publicado y esto es hasta ahora en concertación. No, está en concertación. Lo que nosotros queremos es que ustedes conozcan que el país está avanzando en algo que es precisamente, ¿cierto? Estandarizar y ¿qué le digo? Y en últimas, volver esto de manera interoperable, ¿sí? Porque decía Esperanza, a nosotros nos interesa es que es el dato, ¿cierto? Cómo ese dato viaja a través de todos los procesos del sector salud, porque todos necesitamos de ese elemento estandarizado, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio lo necesita para todos los estudios epidemiológicos que deben realizar, ¿sí?
¿cierto? Para las proyecciones también lo necesitan, para la parte de aseguramiento lo necesitamos. Las EPS lo necesitan para sus compras, para sus adquisiciones y demás. Las EPS lo necesitan para sus inventarios, para la misma adquisición de sus equipos, de todo. En la parte logística, todo. Los fabricantes lo necesitan porque de allá sale el producto ya codificado, ¿cierto? Con un estándar en donde estamos hablando del mismo producto. Se lo necesita para la distribución, se lo necesita en todos los procesos del sector salud, se necesita la estandarización semántica. Esta semana nosotros estamos haciendo las concertaciones para el diseño, hemos propuesto un diseño, ¿cierto? Que es lo que se ha venido trabajando pues, desde el año anterior. ¿Cómo puede ser ese diseño, ¿cierto? ¿Cuáles son esos atributos que se necesitan para que ese estándar salga para Colombia? Porque hay que entender una cosa, y es de que el estándar internacional es un atributo del estándar colombiano. Entonces, por ejemplo, 99-99 en la parte de lo que tiene que ver con los productos de apoyo sería la llave para el estándar colombiano. Es la llave para el estándar colombiano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras propias normas. Nosotros tenemos una cadena logística que está ya normatizada. Tenemos un proceso de atención que ya está legislado y está organizado. ¿Sí? Entonces, con base en eso, nosotros tenemos que también acoger lo que nosotros tenemos acá. ¿Y por qué? Porque de todas maneras uno de los elementos importantes de este tipo de estándares es la trazabilidad que debemos hacerle al dispositivo médico. Ese es uno de los fundamentos. ¿Sí? ¿Quién no quiere hacerle trazabilidad a un producto? Todos. ¿Sí? El fabricante, porque él quiere saber cómo está su producto durante la cadena y la parte de uso y desecho de ese dispositivo. El que vende, el que compra, quienes estamos dirigiendo el sistema, nos interesa porque queremos saber cuál es la calidad de ese producto, en qué se apoyó el paciente, cómo se rehabilitó el paciente, quién tiene ese dispositivo, si es un dispositivo implantable, porque necesitamos saber quién lo tiene, y sobre todo esos implantables que cuestan 40 millones de pesos. O sea, todo eso nos interesa a todos, ¿cierto? Le interesa al sistema por economía, les interesa al sistema por epidemiología, le interesa por muchas cosas. Así que el estándar está pues, o sea, los trabajos que se realizaron, cada quien en lo que le correspondía, fue un equipo bastante grande, interdisciplinario, y que pues de todas maneras cada quien en su parte va a estar haciendo la concertación. Yo estoy haciendo de los dispositivos médicos según sus categorías, entonces se los dividió en tres grandes categorías, unos que son los consumibles, dentro de los cuales pues tenemos los insumos, tenemos los implantables, tenemos los reactivos de diagnóstico in vitro. Otra gran categoría que son los de equipo biomédico, que por ahí lo miré, y otra gran categoría que son los sobre medida, que son los que tienen que ver con la población en discapacidad. Entonces, con mucho gusto, pues cuando ustedes vean conveniente, yo los invito de aquí en adelante a todas las concertaciones que hay para que vayamos conociendo y también desde toda la otra parte de estándares semánticos, porque son estándares semánticos internacionales. Cada incorporación de estándar semántico viene con un acto administrativo por parte del Ministerio. Entonces, tenemos que incluso lo que es el acto administrativo de la incorporación del estándar CIF y del estándar CIF versión 2007, no versión 2001. Porque eso precisamente hace parte de la incorporación. Y cada estándar, por ejemplo, si uno toma CIE 10, si uno toma CIF, ya asumen patrones universales de codificación. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dicen que se asume acá lo que son para restricciones en actividades, limitaciones en actividades y restricciones en actividades en participación. Entonces, el estándar empieza a mirar todo eso. Lo que puedo hacer es también hablar con la líder funcional del proceso, que yo sé que es una persona muy dispuesta y que pese a que no está en estos momentos vinculada al ministerio, yo sé que al decirle de este tema tan importante, porque ella viene a incorporar todo esto en la Comunidad Económica Europea, va a estar muy atenta y muy dispuesta a poder decir, mire, esto es lo que hemos venido
haciendo, porque nuestro interés fundamental es que el trabajo tan grande que se ha hecho de la construcción de metadatos y de datos ya entregados al Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones tiene que tener trazabilidad. Y eso es lo que más nos preocupa de cualquier tipo de proceso donde se afecta la información. El dispositivo va a ser básico. Que nosotros, y es lo que yo veo acá, que nosotros por nuestro campo de actuar profesional nos estemos enfocando más a dispositivos, que para nosotros son dispositivos de apoyo por convención. En términos de rehabilitación funcional, si nos ubicamos en el contexto de discapacidad, nuestro referente actual tiene que ser ISO 99-99, pero la última. Si nosotros no hacemos uso de eso, porque pues ya viene codificado de acuerdo así, estamos violando el estándar. Y para los que trabajamos en estándares semánticos, cualquier cosita que nos altere el estándar ya es violación del estándar, ya altera cualquier fuente de datos. Entonces, pues, con muchísimo ¿Puedes decir el nombre de la persona? Olga Rodríguez, la doctora Olga Rodríguez, Olga Lucía Rodríguez, ella es la líder funcional de todo este proceso. No está en los documentos, pero Sí. sí. No, pues quería decirle que dentro de los comentarios que se enviaron, porque se ha estado trabajando pues, constantemente sobre el aterrizaje del documento como tal, ¿cierto? Ya vienen unos referentes que vinculan de los estándares semánticos, como toda la construcción que se hizo alrededor del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde vinculó toda la parte de discapacidad. Entonces, en el documento grueso, digamos que hay algunos aspectos como Esperanza, que pues aporta todos estos elementos de lo que se ha venido trabajando, no solamente en la parte de rehabilitación de discapacidades de diferentes referentes, sino también pues esto que nos está aportando en este momento el Ministerio de cosas que realmente pues toca unificar y que toca, digamos, que enlazar, porque pues hay algunas que ya aparecen dentro de la misma bibliografía de los lineamientos, que es un documento que estamos como tratando de poner ya en blanco, ¿cierto? Y recoger pues otras experiencias, digamos, que a la luz de la lectura de los expertos que están haciendo aportes adicionales, poder digamos, ya hacer una presentación mucho más amplia todo este referente normativo. De hecho, pues de lo que el profesor Edgar nos acaba de mostrar, pues es como él mismo lo mencionaba, es un marco muy amplio. Hay, no sé, digamos, hay un documento específico de lo que es la normativa y pues al que se ha venido nutriendo con el aporte de todos los expertos. Entonces, ahí están incluidos los estándares semánticos y están incluidas pues otras herramientas que ya sería pues Ampliarlas como lo que ustedes nos están planteando. Sí, y es clave y les agradeceríamos mucho que nos concedieran citas específicas para poder hablar con detalle, pues en una reunión de estas nos es imposible ampliar, pero sí nos podemos reunir puntualmente, sería muy importante para esta construcción, porque la experiencia que ustedes tienen y todo lo que nos están comentando pues es súper valioso y esa voz definitivamente debe recogerse para este momento. Les agradezco pues todos los comentarios y les agradezco más si nos dan esos espacios ya físicos para Edgar, en la ruta, ¿no? Específicos los que están en el POS y los que están fuera del POS. En rehabilitación ahorita, afortunadamente, muchas de las cosas ya están en el POS. Exactamente, el 99%. ¿Cuál sigue siendo el caballito de batalla que más le he oído en 50 millones con el ministerio? Las sillas de ruedas. Si nosotros con un proceso de esto no incluimos, no es que no estén en el POS, es que las tenemos que hacer aparecer, fundamental, porque si no vamos a dejar otra vez la puerta abierta para que no las consigamos. De entrada tenemos que las sillas de ruedas, ¿no? Y queden incluidas. Obviamente, lo hemos discutido también en varias sesiones con el Ministerio, que las sillas de ruedas tienen que tener un tratamiento específico para que no haya un desborde en la prescripción de sillas de ruedas. Por lo tanto, ¿no? Con el respeto que me merecen todas las profesiones,
lo hemos discutido en el ministerio, tienen que ser prescritas por equipos multidisciplinarios, porque si no, nos pasa lo que nos ha pasado, que hay sillas de ruedas de altísima tecnología que van a una junta médica ahí donde está todo el equipo, un terapeuta ocupacional, el médico fisiatra y todo, y nos quedamos aterrados de por qué la tienen cuando no tienen ninguna razón de ser para que la tengan, y nos tenemos que volver a una silla de ruedas mucho más sencilla, ¿no? Y ahí es donde las EPS aprovechan esas cosas, ¿no? Para irse en contra de la prescripción de silla de ruedas. Por lo tanto, allí, obviamente que si se separan en la 99-99 va a haber una codificación distinta y va a haber, porque ya está ahí codificado, pero no podemos poner en el mismo grupo la prescripción de una silla de ruedas a lo que puede ser realmente un bastón y un caminador, que son cosas que un terapeuta ocupacional tiene las competencias suficientes para hacerlo, o un fisio, pero la silla de ruedas tiene que ser prescrita en cabeza de un médico y de un médico fisiatra. Con el perdón de los ortopedistas, y lo hemos discutido, hace mucho rato no manejan el tema de prótesis ni de sillas de ruedas, y uno ve que están totalmente desenfocados en la prescripción. Bueno, entonces en principio pues la metodología que se había planteado era esta, pero pues si consideran que no es conveniente que nos centremos en este aspecto, podríamos entonces darle la vuelta a la hoja y estas observaciones que por ahora nos han dado Marlene y Esperanza, pues que queden compiladas en la hojita, porque si bien es cierto les comentaba que estamos haciendo transcripción, si queremos también que por escrito este tipo de cosas, cosa que garanticemos que no se nos van a escapar a una de las recomendaciones. Ay, en el reverso no tenemos un... Sí, ahí está. Entonces, podemos ahí se plantean unas opciones, pero si no son, podemos hacerlo bajo o podemos entregar unas hojas en blanco para que nos quepa más la información. No sé si de las personas diferentes a Marlene y Esperanza hay otro tipo de comentarios como si que pues no se nos puede escapar para que aprovechemos este momento y nos podamos decir. A mí me parece importante hacer el ejercicio inicial. Sí, por eso lo ponemos a discusión. Esa fue Yo como la primera. lo pienso como ministerio, yo lo como ministerio y hablo en el marco de lo que para nosotros es importante, como bien lo dice Belkis, la silla de ruedas está creado internamente y externamente científica. Y hay muchas otras cosas porque es que nos quedamos solamente en lo de una deficiencia física, cuando existen otras personas que tienen unas deficiencias sensoriales que nosotros también deberíamos estar pensando en el retorno. Entonces yo sí haría como un llamado a las personas que nos encontramos acá. Creo que es un ejercicio súper valioso porque nos quedamos solamente en una deficiencia física, en una limitación en la movilidad, y eso no es, la discapacidad trasciende a eso. Entonces yo sí hago un llamado a que ahí miremos por favor ese cuadro, porque es que nosotros vamos a pelear estos lineamientos, y lo digo respetuosamente con los compañeros de las otras direcciones, ya no es la pelea amable normalmente, para poder incluir las otras, digamos, los otros productos de apoyo que son parte fundamental de la rehabilitación funcional de la persona con discapacidad. Sí, Por ejemplo, hay una cosa importantísima. Si hay un grupo con discapacidad absolutamente golpeado por el sistema, es el ciego y el de baja visión, ¿no? Ahí sí se le niega todo. Es imposible que a una persona ciega no se le dé un bastón blanco, ¿no? Porque no está incluido. Entonces, siquiera digo, porque yo era una de las cosas que hay y se me fue, ¿no? Entonces, desde aquí tenemos que luchar, porque la persona que no le dé un bastón, computador con todas las, bueno, sí, pero hay cosas fundamentales, los lentes, ¿no? Microscopio, telescopio, no, son cosas para inclusión de la persona ciega de baja visión, y ellos sí están totalmente desprotegidos. Por ejemplo, en términos, Marlene maneja más estándar que yo, pero en la parte bucal, por ejemplo, hay todo un desarrollo porque en el equipo hemos estado con una persona que solo se dedica a los dispositivos en la parte bucal. Entonces, y estoy totalmente de acuerdo con María Elizabeth porque eso lo hemos tocado en todo este proceso, y es,
hasta dónde la misma perspectiva de rehabilitación funcional en Colombia está marcando un sesgo que nosotros mismos criticamos, y al ser como terapeutas pues lo seguimos haciendo, y es limitar que la rehabilitación funcional aplica solamente para personas con ciertas categorías de discapacidad, y en especial de tipo físico o motor. Y empezamos a trascender en el post, en su última actualización y en lo que se quiere concebir de nueva rehabilitación funcional en Colombia en dispositivos. Y ese mundo es mucho más grande, porque es que una persona a la que le falta su dentadura, una persona que tiene limitaciones para sus actividades de alimentación, de deglución, de masticación, todo esto, hoy en día eso debe hacer parte de la rehabilitación funcional. Entonces, la invitación también es esa, por eso es que ese mundo de los dispositivos es tan grande y es un reto para nosotros mismos como profesionales. Yo no sé si aquí, bueno, en el equipo hay fonoaudiólogos, pero es que los fonoaudiólogos tienen que ver con todo ese compromiso que se genera en limitaciones específicamente en actividades de comunicación. Y la perspectiva de rehabilitación funcional para el fonoaudiólogo, y más que para el fonoaudiólogo, para el audiólogo, es el apoyo en la prescripción, en la adaptación y en el mantenimiento de lo que son dispositivos específicamente a nivel auditivo. Pero es que el campo de acción es mucho más grande, es desde los dispositivos, ahí sí, médicos, cómo es que todo esto que tiene que ver con la comunicación no se me está tocando ahí. Los costos que tiene que asumir una persona, para los que trabajamos en inclusión, una persona a la que le falta su dentadura, puede tener todas las competencias del mundo, pero es que ese pequeño detalle en el que nosotros no nos fijamos, para un empresario se impacta. Vayan ustedes a presentar una entrevista de trabajo sin dientes, a ver cómo les va. Sí, aprovecho para darle la palabra a Vicky, que me está preguntando, pero directamente es para Marlene la pregunta con respecto a dispositivos que van a trabajar directamente la comunicación. Aprovechemos esto que mencionas de fonoaudiólogos para que sí le pueda hacer la pregunta a Marlene. Eso fue una discusión de una mañana de ley 16. ¿Le permite una pregunta específica? Sí, pues es más a que, pues como bien lo mencionaba Esperanza, trasciende mucho más de la parte estructural, ¿sí? De los órganos que necesitamos para articular las palabras y para comunicarnos. Y es el tema de la comunicación aumentativa alternativa, que como está considerada dentro de los dispositivos médicos, y pues en la reunión que tuvimos obviamente con la doctora Marlene tocamos el tema. Pero pues sí es, pues me surge la duda en este momento porque pues estamos hablando de una clasificación de la norma a partir de la CIF. Entonces pues la CIF sí tiene en cuenta desde la parte funcional toda la comunicación. Entonces teniendo en cuenta eso sí incluidos los dispositivos de comunicación. Claro, es que mire, la norma 99 actualizada tiene absolutamente, incluye, por eso es que yo pues inicialmente como supervisora técnica de este convenio, pues me centraba en que habláramos de productos de apoyo en cuanto a lo que inicialmente es Esperanza. Para nosotros, la persona con discapacidad, lo que dice la convención, lo que dice la 1618, para nosotros es centrarnos en lo que es el concepto de productos de apoyo en la norma actualizada. Incluye todo. Incluye comunicación, incluye movilidad, incluye una cantidad, o sea, lo único que le incluye son los perros y las personas de asistencia, o sea, las personas y los animales de asistencia. Entonces, yo creo que, o sea, me parece muy importante pues toda la discusión. Yo creo que pues a veces, o sea, conocer la norma también nos lleva a ver cómo se amplía ese gran panorama en esos productos de apoyo. Para nosotros, como les decía, del grupo de discapacidad de la Oficina de Promoción Social, es en ese marco en el que nosotros vamos a mover y es en ese marco en el que nosotros pues nos pensamos incluirlos en los lineamientos, porque como bien lo explicaba Marlene, pues los dispositivos son muchísimas más cosas, o sea, lo que usa el terapeuta en un consultorio, o sea, lo que utiliza un médico en su atención, o sea, son otro tipo de cosas mucho más amplias. Entonces, centrarnos de pronto, algo llamamos centrarnos en la norma que vamos a utilizar como productos de apoyo, en estos lineamientos que también pues, estaba concertado desde el año pasado, en estos productos de apoyo, conocer esta norma y hacerlo, y hacer el ejercicio inicial que proponía la universidad, porque para nosotros sí es muy importante para no sesgarnos
de verdad que sea solamente lo de la movilidad reducida, no, que hay otro tipo de personas que demandan otro tipo de productos de apoyo. Entonces, pues recalco esto y creo que pues para ir avanzando. Sí, María, muchas gracias. Entonces, concertando las dos posturas, por un lado, que nos piden que ampliemos más, entonces la opción sería con una hoja en blanco ampliar todas estas observaciones y para no dejar el trabajo propuesto de la Universidad Nacional y siguiendo la recomendación del Ministerio, entonces diligenciar el formato. Si hay alguna otra opción, pues también la tocaríamos, vamos dos. Estamos todavía con tiempo, podemos seguir trabajando, entonces levantaríamos la mano a las personas que necesitamos hoja en blanco para hacer sugerencias adicionales y si no, entonces en ese momento procederíamos a iniciar. Una cosa, porque es que con respecto al comentario que hizo Elizabeth hace un momento también, yo sé que el Ministerio está respaldando el convenio que firmó la Organización Iberoamericana de Seguridad Social con dos universidades populares del país para traer el CIAPAT a Colombia. El CIAPAT es el Centro de Autonomía de Ayudas Técnicas y creo que lo firmó la Universidad Manuela Beltrán y el CES. Y es un respaldo que dio el Ministerio de Salud y Protección Social y entonces pues creo que sería conveniente mirar quién, o sea, el interior del ministerio, en cabeza de quién está ese proceso, porque no puede irse de lado, pues porque va a ser un punto referente para la entrega de ayudas técnicas y de todos estos dispositivos que estamos hablando. Eso es que era directamente por la OIS, por la doctora Gina Magnolia. Yo no sabía que ya se había establecido un convenio o la condición de convenio con dos universidades, pero sí es un hecho que a partir digamos así, lo que sea PAD en Comunidad Europea, un piloto que se hizo aquí en Argentina, en Buenos Aires, sí se va a traer ese centro aquí a Colombia. Entonces, para ustedes sería muy valioso también mirar ese proceso, cómo va caminando, porque la idea es que allí se van a concentrar para Colombia todo lo que es tecnología de asistencia, toda la tecnología de asistencia, porque también hay que tener en cuenta que desde la perspectiva mundial, todo esto que estamos hablando acá, y bajo el modelo de Albert Cook, de la Universidad de Canadá, se desarrolla todo lo que es el modelo del Assistive Technology, y todo esto es concebido desde el escenario mundial como tecnología de asistencia, y esa es la filosofía del CIAPAC, tecnología de asistencia. Si ustedes quieren, pues yo puedo mirar a ver cómo va a ser el proceso. Sí, y yo también, porque yo también lo conocer de primera mano acabo de llegar. Sí, exactamente, pues por eso, y como les digo, lo que pasa es que en este momento pues lo socializo porque de acuerdo a la intervención que tú acabas de hacer, que es que al interior del ministerio también como precisamente hay diferentes personas liderando temas, entonces se queda ya, entonces que el ministerio respaldó y el convenio ya se firmó, lo tiene la Universidad Manuela Beltrán, lo tiene el CES de Medellín, y claro, yo lo puedo conseguir a través de la OIS directamente. No, yo no conseguir a través de la OIS. O sea, yo pensaría que por todos los directores de riesgos profesionales, porque nosotros, ¿no? Ni tecnología, ni información social. Nosotros mandaron a riesgos. miraríamos como internamente ya para saber también, porque es importante eso que tú dices, es supremamente importante. Porque nos toca articular todo, porque hacia allá iba mi comentario y tengo como más de una duda operativa. En términos de, me parece muy importante de este diálogo, es importantísimo rescatar que tenemos que hablar en los mismos términos todo el tiempo y que si este lineamiento va a salir, se va a publicar, pues tiene que acoger lo que se está haciendo, porque si no sería inoperable, es decir, no podría no tener ningún impacto real a futuro para poderlo ejecutar. Pero entonces operativamente me crea a mí una duda y es cómo podríamos incorporar dentro del documento muchos de los avances que se han hecho en grupos
están liderando diferentes personas, están liderando desde diferentes ámbitos del ministerio, si no son documentos publicados y no están todavía terminados. ¿Cómo hacemos? Digamos, es una pregunta netamente técnica, operativa, y es cómo hacer esa articulación de manera tal que no siempre publicar una cosa que todavía no está publicada, citar una cosa que todavía no está mostrada, que de pronto puede cambiar, pero no sacar una cosa desarticulada que vaya por otro lado absolutamente en rompimiento con el futuro de lo hacia donde se va a hacer el proceso. Es una pregunta más. No sé si la podemos recuperar en este momento, pero sí que en el aire. Digamos que no es en este momento, pues no me puedo responder, que pues mucho que hay que hacer es esperar las cosas que hagan Olga Beatriz y Esperanza, y las mismas que hagamos nosotros dentro del ministerio, para poder mirar cómo sería esta articulación y para pues porque se tiene que, o sea, es lógico, o sea, no podemos sacar algo en nombre del ministerio y otra dependencia. Sí, saque otra cosa. No tendría razón de ser. Pero yo creo que este ejercicio que se planteó la universidad es supremamente valioso y yo creo que por favor diligenciemos esto, porque es que con esto es que nosotros también nos soporta para volver a hablar, para seguir dando la pelea, mejor dicho, de los productos de apoyo incluyentes. Sí, el uso de lo que son las guías desarrolladas para la prescripción específicamente de ayudas técnicas de adaptaciones y medicamentos desarrolladas por la Universidad de Rosario en convenio con la Secretaría de Salud y que fueron actualizadas hace año y medio. Las guías están incluidas, como aquí no es la presentación de todo, todas las guías están citadas dentro del lineamiento y está planteado, y si ustedes se dieron cuenta, una de las tablas que fueron tomadas es tomada directamente de esas guías de los lineamientos de la Universidad de Rosario. Entonces la idea es que ellas están incluidas dentro de, pero pues ahí la pregunta que también sale es, si ya hay ese lineamiento general en dispositivos, no es construir uno nuevo, sino es incorporarlo, por eso está incorporado. Y esas guías están de alguna, en los lineamientos de los bancos de productos de apoyo se retomaron algunas cosas, porque pues si bien se habían actualizado hace año y medio, pues también había cosas que con la nueva norma, con el nuevo POS y con las normas nuevas, pues hacen que se varíen algunas cosas. Y es que también hay una cosa bien distinta, que es trabajar aquí en Bogotá a trabajar en el país, sobre todo en los departamentos anteriormente llamados territorios nacionales, que como discutíamos ayer, pues tienen unas características que no permiten que las personas, los usuarios tengan acceso a las mismas cosas. Mal que viene aquí en Bogotá, usted saca la mano y le para la buceta, se monta en el Transmilenio y si tiene más plata se va en el taxi de localidad a localidad. En el resto del país las cosas son muy diferentes, entonces nosotros como ministerio no podemos hacer unos estándares altísimos porque no nos los va a cumplir la mayoría del territorio nacional. Entonces las guías son muy buenas y son de una gran aplicabilidad aquí en Bogotá, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el recurso humano que nosotros tenemos en el territorio nacional. Ayer lo discutíamos ampliamente. O sea, mal o bien, así sea en Sumapaz, la localidad de Sumapaz, uno llega a Bogotá, ya no lo así, ¿cierto? Entonces no es lo mismo que yo me pare en Mitú, ¿cómo hago para llegar a Villavicencio, que normalmente es el sitio de referencia donde están los hospitales de referencia? O Mérida, o la misma Leticia, Mocoa para llegar a Popayán, o a Cali, dependiendo de los niveles. Entonces, son unas guías muy valiosas, pero que no pueden incorporarse en un 100%, sino que tienen que tener un cuidado, por lo menos en los lineamientos construidos por nosotros, se cogen algunos elementos que se pueden incorporar, pero también nosotros como ministerio no podemos desconocer la realidad del país, ¿no? Y es que lo más el sistema de calidad para habilitar un servicio, a veces la gente dice, eso tan elemental, sí es elemental, porque es que yo no puedo comparar en un lado o en el otro. Entonces nosotros nos toca, como ministerio, por lo elemental, tener en cuenta las características del país. Elisa, yo quisiera hacer una pregunta con respecto, que no se pase por algo lo que mencionó el profesor, lo quiero ampliar un poco, y es, bueno, existen unos lineamientos que tú mencionas de bancos de apoyo. Sí, o sea, existen en construcción, en actualización, no se han publicado. Okay.
Entonces, yo me estoy imaginando, estoy visualizando el documento de lineamiento de rehabilitación funcional y entonces me queda la pregunta y es, ¿cuál es el alcance que el Ministerio querría que tenga lineamiento en este punto específico si ya hay unos lineamientos paralelos? Incorporarlos, tenerlos en cuenta, o sea, esos no son no vamos a duplicar No. información. Es incorporarlo, sencillamente la incorporación. Para nosotros, como nosotros hacemos una transferencia de recursos del Sistema General de Participación, vigencia, o sea, la vigencia 2014 que se transfiere que está transfiriendo en ese momento, se están evaluando los proyectos, se ejecuta el año entrante 2015. Nosotros aportamos en una de las líneas de sus lineamientos, se aporta para los productos de apoyo que no están contenidos en el POS, ¿cierto? Y nosotros lo que tratamos de hacer en esos lineamientos es regular, como bien lo decía la doctora Belkis, cómo se van a entregar esas. Por eso también es tan importante nosotros el código de esa ayuda, de ese producto de apoyo, porque resulta que yo cuando tenga ese código yo lo puedo subir al CISPO y saber que Juanito no tiene las 80 sillas de ruedas que le regaló el cura, que le regaló el no sé quién, que le mandó el ministerio, porque hay gente que tiene 40 cosas en su casa y no utilizan a veces ninguna o las alquilan, como uno lo ve. Entonces, para esos lineamientos hablan del banco de productos de apoyo como esa figura administrativa, no es el banco como muchos referentes nuestros que en el territorio, que es el depósito, ¿no? No, porque es que, no, para nosotros nos ha pasado. Los referentes piensan que es comprar una cantidad y el alcalde con la papayera entregar la silla de ruedas y eso, bueno, eso ya está un poco más restringido, pero esa figura administrativa, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿cómo vaya a evaluar quién necesita, en qué contexto? No es la silla super divina eléctrica y que hace de todo, no, porque si es que sigue en la punta de una loma, que esa silla se vuelve un factor de riesgo en lugar de ser un facilitador para sus actividades. Entonces, se les da todo absolutamente demarcado. En este nuevo lineamiento, que es de bancos de productos de apoyo, no es de nada más, porque es de los bancos, o sea, la figura administrativa con que el territorio va a administrar los pocos recursos que le da el ministerio, los que ellos en algunos casos, la alcaldía por plan de desarrollo, digamos, fortalece ese banco y cómo se hace esa distribución. Y básicamente se centran en los productos de apoyo que no están contenidos en el POS. No es de todos, porque pues los que están en el POS son tarea de la ETS tener que entregarlos, así sea con tutela, como pasa, aunque estén incluidos, porque no pasa. Y aunque estén incluidos, porque lo conoce sentido en la descripción es enorme, porque son procesos tutoriales largos. Sí, claro, los 3 derechos de petición, el desacato, la tutela, el desacato, otra vez la apelación. Pero entonces ahí es el tema de garantía de derechos. Es que como se precisamente vigilan cosas a las EPS, en esos procesos que son tan críticos. Lo que pasa es que yo voy a decir algo que siempre suena muy duro cuando lo digo, pero lo voy a decir porque igual soy egresada de esta universidad y de la maestría en discapacidad. Una cosa es el discurso del enfoque de derechos, una cosa es lo que se dice del empoderamiento de ese discurso del enfoque de derechos, pero otra cosa muy distinta es la realidad que viven las personas en situación de discapacidad y que vivimos las instituciones que trabajamos en ese tema. Yo les puedo decir a ustedes que mínimo para que a una persona, agotando todos los mecanismos que la ley y el Estado colombiano establece respecto solo a una ayuda técnica, la persona se puede demorar un año esperando a que la ayuda les sea entregada, y ese año en términos de rehabilitación funcional, ¿qué implica? Un mal pronóstico de rehabilitación, disminución poderosísima en lo que son las posibilidades de inclusión. Ahí es donde el dispositivo se hace tan importante. Por eso es que desde el ministerio se está tratando de controlar desde la base, porque es que si todos seguimos llamando las cosas por diferentes nombres, jamás va a haber una uniformidad, no más desde la misma terminología. Entonces yo les voy a decir, porque eso es lo que yo tengo que leer en mi diario vivir, pero yo puedo estar hablando del audífono. Y si yo, desde la misma prescripción,
siendo otorrino, siendo audiólogo, siendo fonoaudiólogo, para mí es un audífono y no especifico todas las variables que tiene el audífono. Miren, a la persona la terminan patinando por todo el sistema. Y también debemos tener en cuenta, claro, existe un ente que vigila todo lo que es el sistema de salud, Supersalud, pero miremos cómo está el tema nomás de todo lo que son dispositivos y de la vigilancia de dispositivos pues a ese nivel. Entonces, la realidad que viven las personas y la realidad que vivimos las instituciones es muy, muy compleja. Por eso es que el llamado es ese, es decir, nosotros, la problemática realmente ni siquiera está en los dispositivos para las personas con discapacidad de tipo físico-motor. Ahí el problema ya está identificado, lo decía la doctora Belkis. Silla de ruedas. Y resulta que si tuviéramos la codificación correcta y la información correcta, este país podría saber incluso cuáles son los tipos de sillas de ruedas que más se prescriben y que más está demandando la población con discapacidad. Eso es lo que busca un gobierno electrónico, eso es lo que busca una política de gobierno en línea. Pero si quisiéramos analizar la problemática de las personas, por ejemplo, con discapacidad cognitiva, con discapacidad intelectual, con discapacidad sensorial, ahí sí que la información ni siquiera se tiene. Porque al menos en discapacidad física la persona sabe que se va y coloca un derecho de petición y que termina un año tutelando y que quizás de pronto logre algo. Pero incluso en los bancos de ayudas, la perspectiva es más desde lo físico, falta todo lo sensorial, lo cognitivo, discapacidad que pues hoy en día se revalúa mucho el nombre, pero todo lo que son discapacidades múltiples. Eso tampoco se ha analizado. Yo pienso que la oportunidad que tiene la Universidad Nacional y este trabajo tan valioso que están haciendo, para mí es muy poderoso en la medida en que le puede cambiar incluso al mismo sistema su percepción de lo que son las prescripciones de dispositivos, de productos a la hora de hablar de discapacidad. Yo pienso que ese es un valor muy importante que ustedes pueden aportarle al país. Bueno, y de todas maneras hay que tener en cuenta que este tipo de trabajos pues son mensajes directamente a la tarea, ¿no? Sobre todo en la parte de prescripción. Nosotros tuvimos una experiencia con lo de prótesis y órtesis y realmente en todas las mesas que hicimos, por ejemplo, los fisiatras que son los que deben, ¿cierto?, prescribir este tipo de aparatos no conocían toda esa cantidad de aparatos que hay para la parte de rehabilitación física. Entonces, era excepto los del Valle. Excepto los del Valle. Y excepto los del Valle porque han sido diferentes. Pero es uno en todo el país, son como contaditos, son contadas las personas y sucede en las otras especialidades. Exacto. No, es que en el Valle tienen un ejercicio muy bonito en la parte de rehabilitación que es modelo para el país. O sea, por ejemplo, el mismo hecho de la integración que se tiene del equipo interdisciplinario, ¿sí? y que de todas maneras ese ha sido retomado por el Ministerio para poder elaborar la norma. Pero valga la oportunidad para decir que el día que nosotros hicimos la parte de talento humano en el Ministerio, vinieron fisiatras de todas las universidades, y precisamente del Valle no vinieron. No me acuerdo por qué, pero no vino. Y que le digo, y en la mayoría de pensum aparece que sí estaban, pero no, o sea, no sé si fue porque el ministerio se llamaba, fue en el septiembre de 2002. Y bueno, esto para ponerlo en contexto en el sentido de que, por ejemplo, un bastón, a mí me parece que sea el colmo de que sea un oftalmólogo que lo tenga que prescribir, ¿sí? Hombre, eso lo puede hacer un profesional de la salud que sepa que el paciente tiene una ceguera profunda, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿por qué necesitamos ese tipo de cosas? En el caso de las prótesis y las órtesis, sí, porque
porque esos sí son estrictamente del médico que necesita. Pero aún así, por ejemplo, y es el ejemplo de Valle, necesita de un equipo interdisciplinario. Eso no es solamente el fisiatra, necesita técnicos, necesita procesistas, y ellos lo están haciendo, y por eso que estábamos copiando para la norma precisamente ese modelo. Igual sucede con los audífonos, ¿sí? Los audífonos los formula, o bueno, dice, la necesidad de un audífono para un paciente la dice el otorrinolaringólogo, ¿sí? Pero tenemos a los audiólogos, Sí, que son sí, tenemos los audiólogos, y por eso nosotros estamos cambiando esa ¿qué te digo? Esa visión de pensar que solamente son los otorrinolaringólogos, cuando tenemos audiólogos ya, que le digo, específicamente para prescribir ese tipo de aparatos. Pero no puede ser el profesor, por ejemplo, que aparece allí, sino no puede ser un profesor, dice un audiólogo o un otro. Sí, y el audiólogo se lo rescata, por ejemplo, en la norma de buenas prácticas de manufactura para lo que es los dispositivos de ayuda auditiva. Yo lo estoy rescatando en esa porque pues es un dispositivo muy específico que necesita muchísimas cosas y características que no las puede dar el médico. Entonces, ahí está rescatado. Y lo mismo pues en el caso de los rehabilitadores orales. O sea, no es cualquier persona que puede, cualquier odontólogo que pueda ordenar la rehabilitación, más aún cuando por ejemplo son pacientes que han tenido, digamos, procesos de cáncer y que han terminado con las mandíbulas y todo eso, o personas que han sufrido, por ejemplo, con las bombas antipersonales, las muchas antipersonas que se les ha llevado parte de la cara, y que esos son los que el ministerio y el COS pues, tienen que incluir, ¿sí? Porque casi la mayoría son gastos de bolsillo. Nosotros le llamamos gastos de bolsillo oral, es gasto de bolsillo. ¿Qué colombiano le va a pedir a la EPS que le haga un implante, ¿cierto? de un diente o lo que sea? Ninguno. Dice no, uno lo que tiene que hacer es sacar la plática del bolsillo, ir a un habilitador, y eso se llama se llama recurso de bolsillo, que lo paga la fundación. Entonces, en talento humano es importante de que pues, también trabajemos esa parte, ¿sí? Y que vayamos incluyendo cuáles son también, que le digo, es un mensaje a la parte, a la academia, a la formación, de decir, oiga, vea, necesitamos formación en esto y en esto y en esto.